agradecemos, Dios, porque tú nos permites estar aquí, Señor, para poder, oh Dios, tener estos momentos, Padre, de adoración a ti y para poder alimentarnos con tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que tú vengas, Padre, que tu presencia, Señor, la cual ya está aquí por medio de las alabanzas de tu pueblo, Padre, pueda inundar nuestros corazones, Señor. Padre, y que tu palabra, Señor, sea el complemento, Señor, lo más importante. Padre, ya que para eso hemos venido, Señor, para ser alimentados de ti, Señor. Padre, háblanos tu palabra, Señor, y que ella sea de beneficio para todos nosotros, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura en el libro de los Proverbios. Creo que es el último capítulo, en el capítulo 31. Proverbios 31, versos 10, 11 y 12. Y de ahí vamos a partir en esta tarde. Proverbios 31, el verso 10, el verso 11 y el verso 12. Aquí el hombre más sabio de la tierra, aparte del Señor Jesucristo, está preguntando y dice: mujer fuerte, ¿quién la hallará? Pero yo quiero que note, aquí no está hablando de una mujer soltera, está hablando de una mujer casada. Porque su estima sobrepuja largamente la de piedras preciosas. Y mire qué tremendo. O sea, esta es una mujer fuerte. O no sé cómo dice la versión, mujer virtuosa quizá. Virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien. Escuche. O sea, la mujer casada, la mujer virtuosa, dice que el corazón del marido está confiando en ella. Y también que ella, la mujer casada, le va a dar a él bien y no mal. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Amén. Tome su asiento. En esta noche voy a hablar un temita. Mire, tan solo el título suena raro, pero espero que usted tenga un poquito de paciencia a lo que voy a hablar en esta noche. Es un tema que, bueno, en estos días estaba pensando en algunas escrituras. Y entonces vino a mi mente este tema que yo le he titulado Cuando la mujer tiene la razón. Ahora, el título parece indicar como que la mujer nunca tiene la razón. Pero más bien es al contrario. En muchas ocasiones la intervención o la opinión de una mujer ha tenido sus beneficios. Mire, hoy en día se habla mucho de la misoginia. Y usted dice, bueno, ¿qué es eso? La misoginia es la aversión u odio a las mujeres. Y a veces esa es la impresión errónea, porque es errónea, que tienen principalmente las mujeres cuando recién comienzan a escuchar el mensaje. Comienzan a escuchar al profeta de Dios, cómo es que habla en contra de la pintura, habla en contra de los pantalones, habla en contra de los pantalones ajustados, habla en contra de los pantalones cortos, habla en contra de las faldas pegadas al cuerpo, de las uñas pintadas, de las cejas sacadas y cada una de esas cosas. Entonces la mujer cuando escucha eso así, y más la manera muchas veces que el profeta lo habla, la gente a veces tiene la concepción errónea del mensaje y del mensajero. Pero quiero decirle que esa impresión no es nueva, porque esa misma impresión errónea, que a veces la gente principalmente las mujeres, cuando comienzan a escuchar el mensaje, es la misma impresión que las mujeres tenían en tiempo del profeta. Mire,
En Casamiento y Divorcio, en el párrafo 188 al 190 dice: pues hay gente hoy en día diciendo que yo soy un odiador de mujeres. Bueno, eso es lo que la gente pensaba. Ahora, el profeta esto lo usó muchas veces. Hay muchas citas donde el profeta dice que la gente decía, y que a él mismo se lo dijeron, que él era un odiador de mujeres. Dice el profeta: eso está muy lejos de la verdad. No es así. Me llaman odiador de mujeres, pero recuerden, a Pablo también lo llamaban odiador de mujeres. Bueno, la razón es que hoy en día mucha gente pasa por alto muchas de las cosas que Pablo dijo. Pero en su tiempo, la gente que lo escuchó a él hablar tenía esa misma impresión de Pablo. Dice: no hace mucho, una mujer predicadora me dijo: sí, usted es como Pablo. Él no tenía otra cosa que hacer sino perseguirnos a nosotras las mujeres. ¿Usted cree que Pablo estaba predispuesto a perseguir a las mujeres? Era la impresión errónea que ellos tenían. Y esta mujer predicadora, quizá ella al ser predicadora leía la Biblia, y entonces, pues a ella como mujer había cosas que se le hacían difícil. Mire, hace poco platicando con un hermano, dice que él fue con un predicador muy famoso de por aquí de la región, él es de la denominación, y entonces le comenzó a citar algunas porciones de la Escritura que habla respecto a que la mujer no debe predicar. ¿Y sabe usted la respuesta de este predicador tratando de quitar, de sacudirse aquella pregunta? Dijo: es que Pablo era un machista. Ahora imagínese, un predicador que hable así del apóstol Pablo, no tiene mucho de predicador. ¿Por qué? Porque las cosas que Pablo habló no fueron cosas personales en contra de las mujeres. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Si toda escritura es inspirada por Dios, entonces lo que Pablo habló estaba dentro de toda esa escritura inspirada por Dios. Al decir uno, o este predicador, que Pablo era un machista, él estaba inmediatamente, o no sé qué tan consciente estaba él, tratando de decir que Dios es así. ¿Dios es así? Claro que no. Ahora mire, dice él, y el profeta desde luego que sale en defensa de Pablo. No iba a dejar que esa mujer se quedara con su argumento, con la opinión que ella tenía del apóstol Pablo. Y el profeta dice: un santo de Dios, a quien fue permitido escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, y ponerse a discutir sus palabras. ¿Usted entiende el punto del profeta? Pablo no fue cualquier persona. Fue el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, con excepción de Lucas, el libro de los Hechos, y las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro, Santiago. ¿Cómo alguien puede decir eso? Por eso dice el hermano Branham, él mismo dijo, o sea Pablo: si un ángel del cielo os enseñare algo aparte de lo que yo les he dicho, el tal sea anatema. Ahora, si un ángel del cielo, dice el profeta, mucho más si fuera alguna mujer predicadora. También decían, escuche, también decían que Elías era un odiador de mujeres, pero él no era odiador de mujeres genuinas. Él sencillamente no podía aguantar a aquellas Jezabeles. Ahora, por eso, la escritura que tomamos, el mundo está lleno de mujeres. Es más, según las estadísticas, hay más mujeres que hombres en el mundo. Pero aquí, Salomón no se está refiriendo a todas las mujeres. Él está haciendo una separación de todas las mujeres a las mujeres virtuosas. Eso hace la diferencia. Ahora mire, la postura del hermano Branham tenía una razón de ser,
porque él sabía perfectamente que la caída del hombre se debió a que Adán prestó oído a una mujer. ¿O no es así? Génesis 3:17 dice: y Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste ¿a qué? A la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todo eso fue el resultado hasta en esta noche, porque un hombre le prestó atención a una mujer. ¿Es verdad? Ahora, pero mire, vamos a ver en esta tarde el contraste de eso, porque también la Biblia muestra algunos buenos ejemplos de mujeres que con su intervención ayudaron mucho o cambiaron algo, o cambiaron mucho. Por eso mi tema en esta noche es cuando la mujer tiene la razón. Mire, uno de los primeros ejemplos que encontramos en la Biblia es la esposa del patriarca Abraham. Ahora, todos sabemos que Sara, o Sarai como era en aquel entonces, al dudar la promesa que Dios le había dado a su esposo, que había dicho que ellos tendrían un hijo, el hijo de la promesa, ella hizo que su esposo tomara a Agar, su sierva, para ayudarle, entre comillas, a Dios a cumplir su promesa. ¿Sabe una cosa? Dios no necesita ninguna ayuda para cumplir sus promesas. Lo que Él ha dicho, lo va a cumplir porque Él es Dios. Ahora, mire, en Génesis 16:1, aquí porque voy a hablar de ella, pero voy a hacer una diferencia entre una cosa y otra, y yo espero que usted en esta noche ponga atención a estas cosas. Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría. Estoy leyendo Génesis 16:1. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que entres a mi sierva, que quizá tendré hijos en ella. ¿Y qué dice la Biblia? La última parte. Y atendió Abraham al dicho de Sara. ¿Qué es atender? Es prestar atención. Ahora recuerde, mire, hay una cosa, uno para poder entender estas escenas, no es posible entenderlas correctamente ni cabalmente si no es por el mensaje. Porque nosotros, usted, yo, podemos leer la Biblia y podemos entender solamente la historia. Pero hay algo detrás de esa historia, que Dios en cada porción de la Biblia nos habla algo a nosotros mismos. Ahora, nosotros sabemos que de esa unión nació Ismael, el cual es el patriarca de los árabes hoy en día. Ahora mire, quiero que note, cualquier persona hubiera pensado: bueno, cuando Abraham le dice eso a Sara, bueno, él quizá lo recibió con beneplácito, pero el profeta lo vio desde otra óptica. Él llama a eso gran prueba. ¿Para quién? Para Abraham. ¿Por qué? Él era un creyente. Él sabía que lo que Dios le había dicho era la verdad. Pero por el otro lado estaba Sara, su mujer, diciéndole que alterara el plan de Dios, porque era alterar el plan original de Dios. Dios nunca había dicho que iba a ser por alguna otra persona. La promesa era para Abraham y para Sara. Para Abraham, mire, ¿y qué cosa? El profeta lo llama gran prueba, porque eso fue para Abraham. Él estaba entre la espada y la pared, entre complacer a Dios o complacer a su esposa. No tenía otras opciones. Y mire lo que dice el hermano Branham. En el pacto de Abraham confirmado, párrafo 237. Dice: y después que Abraham
había pasado por esa gran prueba y tuvo a ese hijo Ismael, el cual fue absolutamente, mire lo que él dice, Dios le dijo que escuchara a Sara, pero él produjo ese hijo después de esa gran prueba. Ahora mire, ¿cuándo es cuando Dios le dice que escuche a Sara? No en Génesis 16. Esto ocurre 5 capítulos más adelante, cuando ya había nacido Ismael, cuando ya había nacido Isaac, y entonces sucede algo. Mire, en Génesis 21, 9 al 12. Todos sabemos, está demostrado que las mujeres son más intuitivas que los hombres. Así que Sara, ella, no Abraham, Sara comenzó a notar algo. En Génesis 21, 9 en adelante. Y vio Sara al hijo de Agar. Ahora mire, y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. O sea, este muchacho, Ismael. Por tanto dijo Abraham, mire, aquí está lo que Sara le va a decir a su esposo. Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Ahora, yo quiero que note, aquellas palabras de Sara no eran fáciles para Abraham. Ismael no era hijo de Sara, el hijo de Sara era Isaac, pero Ismael sí era hijo de Abraham. Entonces el que él escuchara que su propia esposa le dijera eso, no era fácil. Porque dice la Biblia en el verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. O sea, para él era una cosa difícil lo que Sara le estaba pidiendo. Aquel dicho le pareció grave en grande manera a Abraham a causa de su hijo. ¿De cuál hijo? Ismael. Ahora, Abraham quizá hubiera dicho, Sara, tú en una ocasión me dijiste que yo entrara a nuestra sierva Agar, y este es el fruto de ello. Sara, ahora creo que si estoy en mis cabales, yo no te debería de hacer caso en eso que tú me estás diciendo. Pero mire, es en ese entonces cuando Dios valida que lo que Sara está diciendo tiene la razón. En el verso 12, entonces Dios dijo a Abraham, ya no era Sara más hablando con Abraham, este era Dios intercediendo, o este era Dios más bien interviniendo, entrando a la escena, y le dijo, mira, qué cosa, mire, porque Dios conoce el pensamiento, el sentir, las acciones del hombre. La Biblia no dice que Abraham fue delante de Dios y dijo, Señor, esto me pesa, esto es muy grave para mí, yo no sé qué decisión hacer. La Biblia no dice que eso, que Abraham haya ido delante de Dios a llevarle ante él esta situación. Pero Dios, que conoce los corazones y sabe cuál es lo mejor, ¿qué dice? Le dice, Abraham, entonces dijo Dios a Abraham, mira Abraham, si tú piensas que es grave, que no te parezca grave, a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Pudiste imaginarse a Dios diciéndole a Abraham que le prestara oído, que le hiciera caso a lo que Sara estaba diciendo? Y sabe una cosa, ¿cómo puede usted saber, usted esposa, que aquello
que le susurra al oído al esposo, ¿es correcto o no es correcto? ¿Cómo puede saber si Dios se agrada de eso o no? Para que la mujer pueda saber si delante de Dios tiene la razón en aquello que está diciendo, tiene que llevarlo a la palabra. Por eso el Señor le concedió la razón a Sara y le dijo a Abraham, escúchala, ella tiene la razón. ¿Por qué? Porque a ti, no en Ismael, sino en Isaac, te será llamada descendencia. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora mire, Abraham le pesaba el tomar aquella decisión porque Ismael también era su hijo. Pero el argumento de Sara fue tan eficaz que a Dios le pareció correcto. Y no solamente le pareció correcto, sino que fue Dios quien inclinó. Usted sabe, los dos eran hijos de Abraham. Uno estaba de un lado de la balanza y otro en otro. ¿Qué puede él hacer? Porque él es padre de ambos. Sara miraba las cosas distintas porque ella solamente su hijo era Isaac. Pero entonces Dios interviene para la balanza, inclinarla del lado de Isaac, y él le dio un argumento. Porque Dios, para poder decirle a Abraham que hiciera caso a lo que Sara le estaba diciendo, él le tenía que mostrar una razón. Le dijo, mira, porque no va a ser en Ismael, él no está dentro del cuadro, no está dentro de la promesa, pero en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, mire, entonces, ahora nosotros nos pudiéramos preguntar, Dios instruyó a Abraham a que le hiciera caso a Sara. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿era un hombre obedeciendo a una mujer? En este caso sí, porque los argumentos de Sara eran correctos. Mire, y eran tan correctos, a mí me gusta tanto esto que dice la Biblia, lo que le dice Sara a Abraham cuando le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Sabía usted que eso inspiró al profeta de Dios para predicar un sermón? Y él habla de esto. La semilla no será heredera con la cáscara. Ahora, este era Dios diciéndole a Abraham que le hiciera caso a Sara, porque los argumentos de ella eran correctos. Ahora, vayamos a otro ejemplo. Pero ahora, en la vida, mire, y cada uno de esos ejemplos son con personajes distintos, con circunstancias distintas, pero que al fin y al cabo todo es para enseñarnos una misma lección. ¿Cuál es el siguiente caso? Es el caso de Moisés. Moisés estaba recién comisionado por Dios para llevar a cabo una invasión a Egipto. El hermano Branham dijo que esta era la invasión de un solo hombre. Dios, escuche, Dios mire, esto que le voy a decir parece que va a contrastar con lo demás, pero es para enseñarnos algo. Dios había depositado toda su confianza y todo su poder en un solo hombre. Porque el Señor le dijo a Moisés, cuando estaba ante la zarza ardiente, le dijo, mira, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios tiene oído, pero él nunca le dijo que él iba a ir personalmente. La Biblia dice que Dios le dijo, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, pero te envío a ti. Entonces, si a Moisés iba en nombre de Dios, enviado por Dios, entonces Dios mismo le dijo, tú vas a ser Dios y Aarón va a ser tu profeta. ¿No le dijo eso? Ahora,
Mire, esto es tremendo, hermano. Me recuerda de lo que se llamó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Ese desembarco decidió el destino de la guerra. Usted sabe, creo que fue en junio del 44, cuando se tenía que hacer algo. Hitler estaba avanzando, parecía que estaba ganando terreno, parecía que era imparable, nadie lo podía detener. Entonces, los gobiernos de Estados Unidos, ¿cómo se llama este señor? Roosevelt. Este otro de Inglaterra, Churchill. Ellos sabían que algo se tenía que hacer. Y entonces, usted sabe, en ese asunto de la guerra había generales muy famosos como... se me ahorita el nombre de un general inglés muy famoso y el de Estados Unidos que se apellidaba Eisenhower. Y entonces, bueno, usted sabe, el general inglés, al estar tan cerca de Alemania y de las costas de Francia, él pensaba que a lo mejor él iba a ser aquel que iba a comandar todo aquello. O en su defecto, que fuera un grupo de generales aquellos que comandaran la invasión. Y el general Eisenhower, se encerró con Churchill y le dijo: no, señor primer ministro, esto no es asunto de un grupo de hombres. Dijo: este es asunto de un solo hombre. Y no es porque él quisiera hacer eso, pero le dijo: esto no se puede solucionar así. Tiene que ser un solo hombre el que comande las fuerzas. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, después de discutir, la responsabilidad cayó sobre él. Y Churchill le dijo: señor general, nunca un solo hombre, ni en el tiempo de los Césares, ha tenido tanto poder como usted lo tiene. Así que ya se imaginará usted lo que eso significaba para Eisenhower. En él pesaba la responsabilidad de ganar o el reproche de perder la guerra. Ahora, en el tiempo de Moisés, él sabía toda la responsabilidad que pesaba sobre él, porque el Señor le fue específico, le fue explícito. Tú vas a ir a Egipto, no vas a ir a hacer un show ahí con los egipcios, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Eso era lo que al final Dios esperaba de Moisés. Y Moisés, teniendo su vista y su pensamiento en la liberación del pueblo de Israel, olvidó alguna parte muy esencial e importante: su propia familia. Eso es lo que dice la Biblia. Él iba para Egipto, iba pensando. Usted sabe por qué dijo el profeta: Egipto era la primera nación del mundo en aquel tiempo. Entonces su mente iba en eso, en el ministerio. Pero entonces algo sucedió en el camino. En Éxodo el capítulo 4, 24 al 26, y mire: y aconteció en el camino que en una posada Dios le salió al encuentro, Jehová. Pero ¿a qué fue que Jehová le salió al encuentro a Moisés? Mire, esto es tremendo. Al mismo hombre que apenas unos días atrás Dios mismo había comisionado con el propósito de que fuera a Egipto, ahora Dios en una posada le sale al encuentro. Bueno, ¿está leyendo la Biblia que yo estoy leyendo? ¿Pero para qué? Estas palabras son duras. Y quiso matarlo. ¿Cómo, hermano? Dios querer matar al mismo hombre que él había tardado
40 años en el desierto. Dijo el profeta, Moisés estuvo 40 años en Egipto, llenándose de toda la sabiduría, instruyéndose en la sabiduría de Egipto. Y al Señor le tardó otros 40 años en el desierto para sacarle todo eso, para vaciarlo de todo eso. Ahora, escuche, habían sido 40 largos años de preparación. Al final Dios tenía una cita o tuvo una cita con Moisés y le apareció en la forma de la columna de fuego y lo comisionó. Ahora eso está maravilloso. Ahí va Moisés con su cayado de pastor. Eso es lo que dijo el hermano Branham. En su mano, en la invasión de un solo hombre hacia la nación más poderosa del mundo en su tiempo. Y luego que Dios, que el mismo Dios que lo envía en una posada, le sale al encuentro, pero no con el propósito de decirle, Moisés, te voy a dar las últimas instrucciones antes de que llegues a Egipto. Salió a su encuentro para matarlo. Hermano, eso es tremendo. Pero entonces, ahora mire, Dios no juega. Si Dios tenía la intención de matarlo, es porque esa era su intención. ¿Es verdad? Pero entonces, su esposa, Séfora, sale al paso. Mire, la Biblia no nos da muchos detalles de eso, pero el hermano Branham sí, para entender la historia. Dice la Biblia, entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies diciendo, o sea, mire lo que ella le dice a Moisés, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ahora, veamos lo que dice el profeta. En perfecta fuerza por perfecta debilidad, párrafos 162 y 163. Dice él, está hablando de Moisés, dice, me supongo que su concepción intelectual de cómo la psicología debía controlar a una persona no le hizo mucho provecho. Porque cuando él iba hacia Egipto, yo veo que Séfora todavía tenía mal genio. Ella cortó el prepucio de su hijo, lo arrojó a los pies de Moisés y le dijo, verdaderamente me eres un esposo de sangre. Ahora, mire lo que dice el hermano Branham. Dios estaba tan enojado con él que lo estaba buscando en la posada. Escuche. Y si él lo hubiera encontrado, lo hubiera matado. Me imagino una cosita que Dios le tuvo que enseñar allá. Ven, que él era tan humano. Toda su sabiduría de Egipto y todos sus poderes intelectuales, Dios no podía usar ninguno de ellos. Ahora bueno, esto que nos dice el profeta es verdad. Moisés estaba en una posada. El profeta dice que si Dios lo hubiera encontrado allí, lo mata. Bueno, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? En el sermón Israel y la iglesia, parte 2, párrafos 152 al 155, dice, entonces Moisés fue allí y dijo, Jetro, tengo que irme hoy. Agarró una mula y le puso un ronzal, así, sentó a su esposa sobre la mula, con un muchacho en cada lado y se fue. ¿Sabe usted que tenía 2 hijos Moisés, verdad? ¿Pudieran ustedes imaginarse eso? Un anciano de 80 años de edad con bigotes, barba larga, cabello largo, una vara torcida en la mano, dirigiendo un asno, con una mujer sentada encima y con 2 niños yendo a tomar el mando de Egipto. ¿Pudieran ustedes imaginarse un cuadro como ese? Algunos le dijeron, ¿a qué vas allá, Moisés? Ahí va. Oh, él estaba teniendo un tiempo. Vamos, Séfora.
Esa era su esposa. Ustedes saben, también jalando el viejo asno mientras iban. Dijo, vamos a Egipto, vamos a tomar el mando. Egipto era como Rusia. Las más grandes unidades mecanizadas, el ejército más grande del mundo estaba en Egipto. Ellos tenían al mundo entero contra el suelo. Mire, voy a detenerme aquí porque me viene a la mente. El profeta dice, le voy a volver a leer. Egipto era como Rusia, las más grandes unidades mecanizadas, el ejército más grande del mundo estaba en Egipto. Ellos tenían al mundo entero contra el suelo. ¿Sabe una cosa? En la cual Egipto basaba su confianza en sus caballos. Esto es tremendo. Por eso, cuando Moisés canta en el Espíritu, o creo que fue María, dijo que hundió a Faraón y sus caballos. Porque ellos, su confianza estaba en sus caballos. Mire, cuando yo estuve en Israel, fuimos a un lugar, a una ciudad, en la cual allí era una fortaleza de Salomón. ¿Quién era Salomón? Uno de los reyes más sobresalientes de Israel. Salomón, Dios lo honró al darle sabiduría. Hizo ya no de Egipto, sino de Israel, la nación más poderosa del mundo. De tal manera que los países que estaban a su alrededor ya no iban a buscar guerra contra Egipto, iban con dones para estar en paz con ellos. Esto es tremendo, hermano. Incluso uno de los títulos de Jesús fue el hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Salomón. Pero escuche, ¿dónde fue el declive de Salomón? Cuando él comenzó a confiar en sus caballos. Lea la Biblia. Parecía que la lección de Egipto hubiera sido suficiente, pero no. Él comenzó a confiar en sus caballos y ahí vino el declive de Salomón. Ahora, y me recuerdo por esto porque en ese lugar de Israel, bueno, ahí están todavía los vestigios, están algunos pequeños muros, está un pequeño túnel donde viene como un río por dentro, ahorita lo recuerdo, y entonces eso contenía agua, y ahí en ese lugar hay todavía los vestigios de los establos donde Salomón tenía sus caballos. No que fuera malo tener un caballo, lo malo es dejar de confiar en Dios para confiar en un caballo. Eso es lo que ha sucedido hoy en día al tipo de Israel que son los Estados Unidos. Ellos, de ser una nación cristiana, fundados en fundamentos cristianos, teniendo como única constitución la Biblia, dejaron de confiar en Dios para confiar en su armamento. No en balde, destrucción viene sobre ellos. Ahora, mire lo que el profeta dice. Ellos tenían el mundo entero contra el suelo, y Moisés iba a tomar el mando. Un anciano con una vara en la mano, una esposa sentada en una mula con un niño en cada lado. Aquí iba ella, ellos iban a tomar el mando porque Dios lo había prometido, gloria a Dios. Dice el profeta, en Cades Barnea fue de la misma manera, Dios les había prometido. Josué dijo, nosotros podemos hacerlo porque Dios lo dijo. Allí están ellos yendo a Egipto. Y escuche hermano, estamos regresando a Moisés. Allí están ellos yendo a Egipto. Y ahora fíjese lo negligente que puede llegar a ser un hombre. No que Moisés no fuera el profeta de Dios. No que Moisés no fuera el enviado de Dios. No que Moisés no hubiera tenido todos esos 40 años de entrenamiento por Dios. Pero hubo una palabra que casi le cuesta la vida a Moisés. ¿Alguien me puede ayudar? Negligencia. Ahora, y ahora fíjense lo negligente que puede llegar a ser un hombre.
Dios le salió al encuentro al final del camino y lo hubiera matado. Y Séfora fue y tomó una roca afilada y circuncidó a sus 2 hijos con una roca afilada y arrojó el prepucio delante de Moisés y le dijo: tú me eres un esposo de sangre. Únicamente le salvó la vida a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés llegó a estar envuelto en tal ajetreo del día para ir allá que se le olvidó el sello de la circuncisión. Ahora mire, ¿qué representa la circuncisión para nosotros? El Espíritu Santo. ¿Es verdad? Ahora, esto nos enseña algo. Que nosotros, ahora desde luego Dios no tiene nietos y el Espíritu Santo no se hereda, sabemos eso. Pero el hombre, quien quiera que sea, no solamente debería de estar interesado en él mismo tener el Espíritu Santo, sino que también sus hijos puedan tener el Espíritu Santo. Claro, cada uno de ellos a través de una experiencia personal con Dios. Al profeta le hacen la pregunta, en preguntas y respuestas, predicado el 3 de enero del 54 por la noche, párrafo 79, de ahí voy a ir al 81, de ahí al 83 y al 85. Le dicen: por favor explique el 24, el capítulo 4, verso 25, ¿qué es lo que esta escritura significa? ¿Dios quiso matar a Moisés o a su hijo y por qué? Dice: bien, Dios le había dado a Abraham muchas generaciones antes que Moisés la señal de la circuncisión. Y ese fue el pacto que Dios había hecho, que cada judío debería ser circuncidado, ¿verdad que sí? Cada hombre debía de ser, esa es una señal. Más adelante dice: bien, Dios había dado este mandamiento, que cada varón debía ser circuncidado. Y Dios, cuando llamó a Moisés para que fuera a Egipto a liberar a los hijos de Israel, Moisés no había practicado en su hijo la misma señal de liberación. ¿Ve lo que quiero decir? El que preguntó hace esta pregunta: ¿esta escritura significa que Dios quiso matar a Moisés o a su hijo? ¿Y por qué? Escuche lo que dice el hermano Branham. Dios iba tras Moisés. Y Séfora fue la que lo salvó en esos momentos. Pues Séfora cogió una roca con filo y cortó el prepucio de su pequeñito y lo tiró a los pies de Moisés y le dijo: tú me eres un esposo sangriento, ¿verdad que sí? Escuche. Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba un ángel. Escuche. Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba un ángel que le gritó: Séfora, que le gritó a Séfora: Séfora, hazlo inmediatamente. Escuche, esto es tremendo. Moisés estaba tan ocupado en su comisión, estaba tan ocupado en aquella misión que Dios le había dado, que su mente estaba solamente en eso, que el profeta llamó, le dijo que era negligente. Pero mire, después de todo, la palabra de Dios siempre ensambla. Si Moisés, por su negligencia, no había puesto atención a eso, y siendo que Moisés era el elegido de Dios, Dios tenía que valerse de algo. Imagínese usted. Ahora, qué cosa. Usted piensa, la Biblia dice que horrenda cosa es caer ¿en qué? En manos de un Dios vivo. El profeta nos dijo, porque después de todo, la vara que llevaba Moisés no era la vara, no era una vara mágica, como de las hadas que tocan la calabaza y se convierte en un hermoso carruaje, que tocan a los ratones y se convierten en corceles. No, era el poder de Dios.
Pero mire lo que dijo el profeta de Dios. Dice que Dios desde los cielos miró a esa franjita llamada el Mar Rojo. Lo miró con ojos de ira y el mar se espantó. Y dijo, es mejor que yo me haga a un lado porque Dios está enojado. Escuche. Y no solamente hizo a un lado en agua, porque usted sabe, el piso, digamos, el suelo del mar estaba también mojado. ¿Es verdad? Porque siempre había tenido agua en él. El agua, aquellos dos elementos de hidrógeno y oxígeno, el agua recogió todo. No solamente lo que había en el mar, sino lo que había en el suelo, recogió cada pizca de humedad, cada pizca que contenía hidrógeno y oxígeno, H2O, de tal manera que el suelo quedó seco. ¿Pero qué fue lo que lo hizo? Dijo el profeta, Dios miró al mar con enojo, con ira, y el mar se espantó y dijo, escuche, si voy a hacer algo bien, lo voy a hacer bien. No solamente es cuestión de que yo me haga a un lado para que pase este pueblo, sino que voy a recoger cada pizca de humedad de ahí. Y el mar lo hizo. Hermano, esto no es una historia ficticia, esta es la palabra de Dios. Y Dios le hubiera quitado la vida a Moisés, pero tal vez allí estaba un ángel que le gritó a Séfora. Moisés, su mente estaba en otras cosas, pero el ángel, qué cosa, viendo aquello, le dice, Séfora. Séfora cuando escucha aquello y dice, hazlo inmediatamente. Y entonces ella, no había un cuchillo, algo ahí, no, un pedernal, cualquier cosa era bueno que tuviera filo para poder cumplir el mandamiento de Dios. Y lo cumplió. Y Séfora corrió y circuncidó al niño. Y dijo, Moisés, tú estás tan interesado en tu jornada y en todo lo demás que tu mismo hijo no ha sido circuncidado. ¿Qué hubiera sucedido si Séfora no interviene? Según palabras del profeta, Dios estaba resuelto a matar a Moisés. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cuánto tiempo más Dios hubiese demorado en preparar a otro hombre que sacaría al pueblo de la esclavitud de Egipto? La intervención de Séfora, a pesar de su mal genio, como el profeta así lo pone, fue la que definió el futuro de Moisés. Voy a tomar un último ejemplo y con esto estoy terminando. Otro ejemplo muy importante es de otra mujer. Y esta mujer era una ciudadana de un pueblo quizá que se llamaba Sunem, o sea, era la mujer sunamita. En Segunda de Reyes, el capítulo 4, el verso 8 al 11, todos hemos oído esta historia muchas veces. Segunda de Reyes 4:8. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer principal. El hermano Branham, mire, cuando la Biblia siempre que usa, por ejemplo, que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, que Nicodemo también, eso quiere decir que eran gente importante. O sea, la mujer sunamita no era una ciudadana común y corriente de Sunem, era una mujer importante. Mire, y la importancia la pueden definir varios factores. Pero la importancia de esta mujer, según lo que dijo el profeta, es que era un matrimonio rico. Ahorita se lo voy a leer, donde el profeta habla de eso. Pero mire, esta mujer, a pesar de estar en esa posición social y económica, en ella había mucho de nobleza. Porque fue ella la que notó algo. Mire, es más, del esposo prácticamente no sabemos nada, solamente que ella tuvo un diálogo con él. Y dice la Biblia, la cual le constriñó
a que comiese pan, o sea, a Eliseo, cuando por allí pasaba, y veníase a su casa a comer del pan. ¿Cuántas personas, cuántos viajeros, cuántos comerciantes pudieran haber pasado por la ciudad de Sunem? Pero hubo alguien que a ella le atrajo la atención, y ese era el profeta Eliseo. Ahora ella no sabía, porque ella era una gentil, ella no sabía ni el rango que tenía un profeta delante de Dios, ni lo importante que era un profeta delante de Dios. Solamente para ella él era un hombre santo. Y entonces ella le constreñía es rogarle, como una mujer de alcurnia, siendo importante en la ciudad. Dijo el profeta, eran ricos. Se van a fijar en un hombre que va pasando por allí, y ella le ruega, lo constriñe y le dice: señor Eliseo, ¿cómo se llama? Quizá la primera vez no sabe ni cómo se llamaba. ¿Por qué no pasa a comer a la casa? Mire, y eso es tremendo, ¿verdad? Porque mire lo que sigue diciendo la Biblia. Y cuando por allí pasaba, venía hacia su casa a comer del pan. Pero eso lo llevó a esta señora a subir un escalón más alto. Y entonces ella tuvo, el hermano Branham lo llama una inspiración. Ahora, yo creo que esta inspiración no la obtuvo de sus vecinos, ni de los habitantes de Sunem, fue una inspiración de Dios. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Y no solamente eso, mire, yo te ruego, le dijo ella a su esposo, que hagas una pequeña cámara de paredes, una habitación, un cuarto, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Mire, nunca esta mujer pudo haber pensado que aquella inspiración que ella tuvo algún día, y más temprano que tarde, les iba a redundar en su propio beneficio. Mire, nosotros no sabemos el futuro, nadie lo sabe, absolutamente no, solamente Dios. Ella no lo hizo por un interés. Es más, Eliseo, usted sabe, él en su ministerio quizá había cosas que no notaba a menos que Dios se las mostrara. ¿Por qué le dijo a Giesi? Le dijo: oye, ¿qué podremos hacer por esta mujer? Y Giesi fue el que le dijo: oye, las veces que hemos pasado, nos invitan a comer, estamos los 4 a la mesa, pero yo no he visto ningún niño que salga jugando ahí. O que lo sienten en una periquera y que le pongan aquí su babero y que, a ver, abre la boca porque te voy a dar la cucharada de sopa. No hemos visto eso. Tampoco nos ha tocado ver que un niño llegue con la mochila en su espalda que venga de la escuela. No hemos visto eso. Entonces, eso nos lleva a deducir que aunque son un matrimonio importante en Sunem, que aunque es una familia noble, pero no tienen hijos. Ahora, mire, ahora ella, escuche, si ella hubiera sido judía, sabría lo que representaba hacerle un favor a un profeta. Pero ella no sabía nada de eso. Ella era gentil. Ella no sabía la importancia que aquel que recibe profeta, merced de profeta recibirá. Ella no sabía eso. Pero había algo noble en su corazón. Oh, hermano, qué cosa. Que no solamente lo invitaron a comer, sino que ella le dijo a su esposo. En el verso 11 dice: y aconteció que un día él vino por allí. Y
y se recogió en aquella cámara o en aquel cuarto y durmió en ella. O sea, la diferencia entre el verso 10 y el verso 11 es que en el verso 10 ella le dijo esto a su esposo. Y en el verso 11 aquello que ella le había dicho se había materializado. Ahí estaba el cuartito amueblado. Mire lo que dice el hermano Branham en el mensaje perseverante predicado el 16 de noviembre del 63. Esta mujer había sido muy amable con Elías. Bueno, el profeta dice Elías, pero sabemos que es Eliseo. Ella era una mujer sunamita y ella procedía de la tierra de Sunem. Y ella descubrió, ella le dijo a su esposo siendo un hombre rico. Entonces, si el esposo de ella era un hombre rico, ella era una mujer rica también, ¿verdad? No podían ser un matrimonio y él ser rico y ella pobre. Y ella le dijo a su esposo, siendo un hombre rico, le dijo, me parece que este varón que pasa por aquí es un hombre santo. Ella dijo, hagamos algo amable por él. Ella dijo, construyámosle un cuartito al costado de nuestra casa aquí. Mire qué cosa. No dijo, pues por allá en el fin de allá al final, en los límites de nuestra propiedad. No, aquí cerca de nosotros. Entendemos que él requiere su propia privacidad. Así que aquí a un lado le vamos a hacer ese cuarto y se lo vamos a amueblar. Ella dijo, construyámosle un cuartito al costado de nuestra casa aquí, para cuando pase, pongámosle una camita y un cántaro allí de modo que pueda descansar. Y su esposo dijo, ¿qué dijo? Eso estaría bien. Pero no solamente se quedó como un buen deseo, sino que lo llevaron a cabo. Ahora mire, no importa si ella era una gentil. Cuando el evangelio llegó por primera vez a los gentiles, Pedro dijo en el libro de los Hechos, ahora veo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de cualquier nación que obra justicia. En este caso, no era una nación, era una mujer. Y como Dios no hace acepción de personas, se agradó de ella porque obró justicia para su siervo. Cuando el hermano Branham habla de esa historia, él muchas veces cita la escritura que dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. No era el cuarto para Eliseo, no era la cama para Eliseo, no era la lámpara para Eliseo, no era el cántaro para Eliseo. Ese servicio ella sin saber se lo estaba haciendo a un ángel, a un mensajero de Dios. Antes que Pablo dijera, no se olviden de la hospitalidad. Un día hablamos de eso aquí. Porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Esta mujer tuvo la misma inspiración. Ahora, ya termino en el mensaje inspiración, precisamente predicado el 28 de enero del 56, párrafo 39 y 40, dice el hermano Branham. Note esto ahora. Mientras esta mujer sunamita, ella le dijo a su esposo, tú sabes que hay un varón santo que pasa a vernos y vamos a construir un cuartito al lado de la casa para él, al costado de la casa para él. En otras palabras, queremos estar tan cerca de él como podamos cuando él esté en este vecindario. Sabemos que él es un judío y nosotros somos gentiles. Pero sin embargo, él es un varón santo. Y reconocemos que él es así. Mire todos los argumentos que esta mujer le tuvo que dar a su esposo. Creemos que él es un varón veraz. ¿Entendemos esa palabra? Sabemos que él habla con verdad. Él es un varón veraz. Y así que tenemos el dinero suficiente para hacer eso. Así que, mire, a mí cómo me gusta la manera en que el profeta pone las frases. Construyámonos un cuartito. Qué cosa. Mire, hay un dicho que usan en Durango, que el que por otros pide por sí mismo aboga.
la mujer dice: construyámonos. El cuarto no era para ellos, era para Eliseo. Pero ella había tenido esa inspiración. Construyámonos un cuartito al costado de nuestra casa y pongámosle un taburete allí y una camita para que cuando él pase, y alguna agua, un cántaro y demás, que él pueda refrescarse y acostarse, estirarse. ¿Cómo es que Dios sabe con anticipación todas las cosas y hace las preparaciones para ello? Amén. Ahora, mire, esta historia es maravillosa, ¿no cree usted? Pero mire cómo el profeta lo dice más adelante. Note, escuche, ella fabricó la cama porque fue inspirarla a hacerlo así. Cada frase que él dice para mí tiene su importancia. ¿Quién fabricó la cama? Ella. Y cuando Dios les da a ustedes la inspiración, si es la cosa correcta para todo lo que hagan, háganlo. No esperen hasta mañana. Háganlo cuando Dios diga que lo hagan. Ella lo pudo hacer. Hoy en día, yo creo que Dios todavía puede inspirar a una esposa a decirle a su esposo la cosa correcta, que honrará a Dios y redundará en un beneficio propio. Por eso mi tema es, ¿alguien se acuerda del tema? Cuando la mujer tiene la razón. En todos estos ejemplos que hemos visto, han sido mujeres que fueron inspiradas para decirle algo a su esposo o para hacer algo en favor de su esposo que le redundó en bien. Y quiero decirle que Dios no olvida ninguna de estas cosas. Absolutamente no. Porque Dios no hace acepción de personas. Así que yo espero que en esta noche estas porciones de la Biblia y del mensaje que van dirigidos a las esposas, lo puedan tomar en su corazón. Y que si algún día, no digo algún día como que nunca lo hagan, pero que si en una ocasión le van a susurrar algo a su esposo, que sea algo que les redunde en bien. El mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de allá es el mismo Dios de hoy. Así que yo espero que esta palabra se quede en el corazón principalmente de las hermanas casadas. Vamos a ponernos de pie, Señor. Padre, cuán maravilloso es Dios cuando podemos, Señor, ver estas historias que no están ahí solamente por estarlo, Señor. Padre, sino que tienen una lección que nos dejas tú para aprender, Señor. Padre, en esta noche, Dios, yo te ruego, Dios, que cada mujercita, principalmente cada mujer casada, Señor, y aún las solteras, Dios, que algún día que tú les des su esposo, Padre Celestial, que ellas puedan aprender esta lección, Señor, de tu palabra, Padre. Una buena lección, Señor. Estas 3 mujeres que acabamos de ver en tu palabra, Señor, ellas fueron inspiradas para hacer algo, Señor. Padre, y aquella inspiración que recibieron redundó para el bien no solamente de ellas, sino de sus esposos, Señor. Padre, pone esta misma inspiración, Señor. Pone esta misma causa, esta nobleza, Señor, de la cual hemos visto en esta última mujer, Señor, siendo gentil, Padre. Sin embargo, Dios, tú te agradaste tanto de ella que premiaste, Señor, su buena voluntad y su buena disposición. Y aun cuando parecía que todo era adverso, Señor,
para mostrar que tú eres un Dios que puede levantar muertos, Señor. Le resucitaste a su Hijo, Padre. Algún día Dios de eternidad mostrará parte de la historia que nosotros no conocemos de ella. En parte conocemos lo que tu profeta nos ha revelado y que lo creemos, Señor. Pero Padre, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor. Ella es útil y es benéfica para cada uno de nosotros si tan solamente somos capaces, Dios, tenemos la disposición de recibirla en nuestro corazón y ponerla por obra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.